Están todos muy bienvenidos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Un segundito para compartir. Bueno, vamos a continuar con la temática. Como siempre, corroborar que se escuche correctamente. Ahí me avisan en el chat. En este curso no tenemos ayudante, así que le hago esa consulta. Si se escucha, se ve la pantalla excelente. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando de los temas iniciales de las infraestructuras de servicios esenciales e infraestructura crítica. Ahora nos vamos a sumergir en otra temática, que es una temática más orientada a las amenazas que justamente existen en estos entornos. Ya los temas legales y de ese ámbito se han abordado en demasía y creo que también falta la mirada desde el punto de vista de ingeniería de estas temáticas y es en ello que vamos a abordar la clase del día de hoy. Bueno, sean todos muy bienvenidos. Esta es la clase número 2 de este curso que estamos trayendo cortesía de 8.8 y TTPC para poder educar en estas temáticas a todas las personas que les pueda ser de interés en su quehacer profesional. Dentro de las técnicas relacionadas a los sistemas industriales, Mitre crea su propio entorno. Mitre hoy en día es un framework relacionado a... Primero, Mitre es una organización. Y en esta organización hay unas distintas gamas de productos, los cuales se van trabajando en distinto orden. Va a depender mucho de lo que se necesite para poder ir abordándolo. Se van desarrollando proyectos de IoT, proyectos de Machine Learning, de inteligencia artificial, etcétera. Entonces, cada cierto tiempo van saliendo proyectos geniales y uno de ellos, que tuve la suerte de conocer al creador, Don Otis, es el Mitre ICS. Este Mitre ICS se enfoca en las técnicas de sistemas de control industrial dentro del marco para poder entender cómo hoy día están atacando a las organizaciones un poco más lejos de la clásica matriz de riesgo donde vemos probabilidad por impacto. Una visión común. ¿Qué son las técnicas? Las técnicas representan cómo un adversario logra un objetivo táctico realizando una acción. Por ejemplo, volcar credenciales de un sistema o lograr acceso a las credenciales por parte de una intervención. También la cantidad de técnicas, actualmente existen 83 identificadas en el marco para ICS. Esto es un poco menos de las más de 140 de más de 400 que existen en entorno IT. Esto porque también a medida que van pasando ataques que están siendo registrados, que están siendo evaluados y supervisados, esta temática también se va ahondando. Entonces, cuando hablamos de ataques sobre ISS, estamos precisamente hablando de estos tópicos, ¿cierto? La cantidad de técnicas, 83, y la subtécnica, hay distintas subtécnicas. ¿Y para qué nos sirve esto en el final del día? Básicamente para poder entender cómo hoy en día están atacando a la infraestructura crítica con una visión más aterrizada. Por ejemplo, la técnica T0800, activar el modo autorización de firmware.
Acá los adversarios podrían activar el modo de actualización de firmware. Ustedes saben que los firmware son sistemas recortados, probablemente basados en kernel Linux, que hacen que los mismos sistemas embebidos, sistemas que están en operación, funcionen. Porque acá no vamos a ver directamente nosotros un sistema operativo, pero por debajo esos sistemas de hardware corren con firmware. Y el firmware son sistemas recortados que tienen la funcionalidad mínima para poder operar, ¿cierto? Entonces, activar el modo de actualización de firmware pudiese generar que atacantes generen firmas maliciosas para poder generar distintos tipos de interacciones en estos sistemas. Entonces se pueden dar también estas casuísticas que son importantes y eso pudiese conllevar a un mal funcionamiento. Y usted sabe lo que termina con un mal funcionamiento en torno de ciberseguridad industrial. Podemos terminar con más que ¿Me una compraste? tragedia. Ahí por favor ponerse en mute que para los que no alcanzo, por favor. Bueno, entonces el ejemplo de negación de funcionalidades habituales del dispositivo. Relés de protección que tienen el monitoreo del proceso y la mitigación, monitoreo y control de acceso a los modos de actualización. O sea, los modos de actualización se tienen que proteger. Por eso es tan importante vincular las amenazas en conjunto con las formas de atacar. Adversarios en el medio. Básicamente, los adversarios en el medio pueden tener acceso privilegiado a la red para intentar modificar el tráfico de la red en tiempo real, utilizando ataques de adversario en el medio, y este tipo de ataque permite interceptar el tráfico hacia un destino en particular de la red. Entonces, cuando se generan este tipo de ataques, el adversario va a tener la capacidad de bloquear, registrar, modificar o inyectar tráfico en el flujo. Entonces, acá se van a generar distintos tipos de interceptación de tráfico, modificación de este tráfico e inyección de tráfico malicioso. Y acá nosotros entendemos que en este tipo de plataformas muchas veces las medidas de seguridad son las mínimas. A veces solo las medidas de seguridad son aislamiento, pero ¿qué pasa si ya el adversario sorteó esas barreras y ya está haciendo este tipo de escenario? Entonces, por eso es súper importante poder estimar los ataques desde un punto de vista más de ingeniería, como lo mencionaba. También tenemos el T878, supresión de alarmas. Los adversarios pueden apuntar a las alarmas de la función de protección que van a gatillar o van a detonar un aviso de criticidad para evitar que notifiquen a los operadores condiciones críticas. Entonces, estos mensajes pueden ser parte de un sistema de informes generales, particulares, sobre los intereses de los adversarios. La interrupción del sistema de alarma no necesariamente va a implicar la interrupción del sistema de informes en su conjunto. Entonces acá tenemos un objetivo que es evitar la notificación de condiciones críticas, un método de interrupción de los sistemas de alarmas y las consecuencias, que es básicamente condiciones Ay, peligrosas para la Cuncito misma Guerra. organización. Quedaron locos con el Cuncito Guerra. También tenemos el T0802, que es la recolección automatizada. Acá los adversarios pueden automatizar la recopilación de información del entorno industrial utilizando script. Esta recopilación autorizada puede tener y permitir acceso al sistema con los mismos protocolos nativos. Entonces, por eso es súper importante que las herramientas de seguridad, si tienen convergencia, también tengan las configuraciones en torno a los protocolos industriales necesarios para poder trabajar, ¿cierto? El acceso a un sistema con estos interfaces nativos puede permitir automatización, enumeración de distintos tipos de protocolos nativos que estén corriendo. También tenemos imagen de ejecución automática. Acá los adversarios pueden aprovechar la funcionalidad o los scripts de autorun para ejecutar código malicioso pensando en capas 3, 4, 5. Los dispositivos configurados para habilitar las funcionalidades autorun o los sistemas heredados podrían hacer estos autoplay, ¿cierto? Y acá se podrían generar y aprovechar distintos tipos de funcionalidades a través de pendrive. Recordemos que en infraestructura crítica el uso de pendrive es común, algo que en el ambiente IT es, está hace tiempo en la conversación que se tiene que bloquear. En los ambientes industriales todavía se utiliza porque hay ambientes que a veces no hay otra forma de llevar
el parche, la actualización y a veces solamente queda ese sistema, pero ¿qué pasa que en una suerte de stagnex esto se genere y se produzca un ecosistema de riesgo? Después, bloqueo de mensajes de comando. Acá los adversarios pueden bloquear un mensaje para que no llegue a su destino previsto y con esto evitar la ejecución de un comando. Entonces acá estamos hablando de safety. Estamos hablando de que ya escapamos solo al ciberataque común y acá si no se llega un mensaje de un apagado, de un reinicio, de una baja de potencia, de una de un cambio de estado de una alarma, de un cambio de estado de una compresa, de un cambio de estado o desactivación de una función de una pala, se podrían generar distintas situaciones de impacto frente a un bloqueo de mensaje. Entonces acá también tenemos otra oportunidad de riesgo. Bloqueo de mensajes del informe. Acá los adversarios pueden bloquear o impedir que se realice un mensaje de informe que llegue al destino previsto. Entonces, la telemetría que se genera en los sistemas podría evitar que los operadores entiendan realmente el estado de una maquinaria, lo cual podría terminar en distintos tipos de situaciones de riesgo. Bloquear el COM serial. Acá los adversarios pueden bloquear el acceso al COM serial para evitar que las instrucciones o configuraciones lleguen a los dispositivos de puerto para evitar que esto se comunique con los sistemas de control. Entonces también se podría generar ese escenario de riesgo. Fuerza bruta. Los adversarios pueden cambiar repetitivamente y sucesivamente los valores de los puntos para realizar una acción de fuerza bruta. Entonces, también se podrían generar estos tipos bajo un escenario específico de ataque que se podrían generar este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo podríamos instalar una medida de protección que nos ayude a evitar ese tipo de situaciones? Ustedes saben que también que en infraestructura crítica a veces las configuraciones están solas por defecto. Y acá no vamos a hacer cacería de brujas, de quién es la culpa, ni nada. A veces son tecnologías que llevan muchos años operando y tienen las configuraciones por defecto. Entonces, como los adversarios saben este tipo de situaciones, pueden modificar las credenciales del software y el dispositivo para evitar acceso del operador. Entonces, dependiendo del tipo de modificación, el cambio de credenciales podría terminar en una situación compleja. Incluso se podría restablecer de fábrica u otro tipo de escenario. Cambiar los modos de operación. Los adversarios pueden cambiar el modo de operación de un controlador para obtener acceso adicional a funciones de ingeniería como descarga de programa. Entonces, estos controladores programables permiten al usuario y controlar el acceso a las mismas APIs que tienen estos sistemas. Entonces, los modos de operación pueden ser manipulados por terceros. La gracia es que el ISS de Mitre, todos estos casos, si ustedes van hoy día a la matriz de Mitre, van a tener alguna historia de algún ataque en el cual se ocupó. Entonces no es solamente que son riesgos que pueden pasar, sino ya ha sucedido en la historia que ha sido visto en algún ciberataque. Interfaz de línea de comando. Acá los adversarios pueden utilizar la interfaz de línea de comando para interactuar con los sistemas, ejecutar comandos, las script proporcionar por medio de sistemas informáticos, características de tiempo de plataforma para poder controlar estos sistemas. Entonces acá con estas interfaces de comando, si están mal seteadas, se podría también un tercero acceder a los sistemas CLI de las mismas aplicativos. Puertos de uso común. Los adversarios pueden comunicarse a través de un puerto común para evitar firewall o los sistemas de detección que muchas veces al utilizar puertos comunes se hace más difícil la detección porque generalmente la persona de seguridad está esperando que esté corriendo una shell en 444. Pero cuando son puertos comunes, también el ojo se distrae de la persona que está observando la anomalía. Entonces también los adversarios ocupan puertos comunes para poder hacer su ataque. Proxy de conexión. Los adversarios pueden utilizar proxy de conexión para redirigir el tráfico entre sistemas, para redirigir el tráfico o para actuar como intermediario. También se puede hacer eso. Acá vienen técnicas de impacto. Eso también es súper importante porque dentro de este sistema hay técnicas iniciales y técnicas de impacto. Por ejemplo, daño a la propiedad. Acá los adversarios pueden causar daño y destrucción de la propiedad, de la infraestructura y el entorno circundante. Entonces, como hemos visto, estas son solo algunas. Ahora vamos a mirar la matriz directamente, ingresando a MitraTac ICS
Les voy a dejar el link acá para que lo trabajemos. ¿Y dónde está? La PPT está con harta información, así que esa la dejamos en el portal. Bueno, entonces esta matriz de Mitre y CS, como se fijan, acá, así como tanto hablar de la guarna, ok, pero acá ya no estamos hablando solamente de técnicas de phishing. Acá ya el usuario final, eh, si bien tiene una labor súper importante, pero acá ya estamos hablando de usuarios especializados. Entonces, la cultura debiese ser sobre los operadores de la red de SCADA. A ellos debiésemos darle capacitación especializada y no solo hablar de que el phishing es malo, no hacer clic o no, o la falta de ortografía, porque eso ya frente a ataques avanzados no anda. Eso es demasiado básico y es casi como perder el tiempo. Acá tenemos que pensar en que los atacantes, cuando quieren atacar una infraestructura crítica, van a tomar tiempo, recursos y dinero. Y los phishing que van a ser de primer nivel. Entonces acá también tenemos que pensar en las buenas prácticas, que los usuarios no hagan situaciones de riesgo. Si se fijan, la matriz de Mitre y CS tiene un recorte versus la de la Enterprise, que es la que generalmente vemos, ¿cierto? Que es mucho más grande y tiene las otras fases. Pero acá también suma etapas que no tienen la otra, que se llama la Inhibit Response Function y el Impaired Process Control. Entonces, esto también habla de que esta matriz está enfocada también a la capa física, porque acá de lo digital vamos a saltar rápidamente a lo físico, donde se van a generar distintos tipos de interacciones, distintos tipos de problemas. Si se fijan, el kill chain de un ataque, eso también es súper importante. Cuando hablamos de protección, tenemos que hablar del kill chain. Y acá no se trata solo de saber cómo bloquear un IP, porque eso ni siquiera hay que estudiar ciberseguridad para saber eso. Acá se trata de entender cómo hoy día se está atacando a las organizaciones para poder dar consejos, reportes, asesoría de calidad. Si entendemos cómo atacan a las organizaciones en un kill chain, es distinto, porque por ejemplo, cuando nosotros hacemos las medidas de seguridad, muchas veces estamos haciendo esas medidas de seguridad pensando en la nada. No estamos tomando un enfoque en el cual estamos buscando conductas maliciosas que estamos bloqueando. Por ejemplo, cuando traemos un nuevo firewall, cuando contratamos un EDR, he visto en muy pocos lugares que hacen una parada frente al kill chain ya. ¿De qué me va a ayudar tu plataforma nueva? ¿Qué tipo de ataque me va a ayudar a prevenir? ¿O qué tipo de ataque me va a ayudar a detectar? Generalmente las compramos porque está en el top de Gartner, lo cual económicamente es bueno, pero muchas veces no hacemos el análisis de ingeniería. Y es súper importante hacer este análisis de ingeniería y pensando en la amenaza, para que las mismas plataformas que nos traemos, que son carísimas siempre, tengan valor. Porque acá tenemos distintas etapas y las mismas plataformas probablemente no nos van a permitir encontrar la amenaza en todas las etapas, sino en algunas. Entonces, por ejemplo, de la capa desde afuera, Initial Access, acá estamos pensando en el modelo Purdue, que van a estar rondeando los atacantes para saltar de las capas de los operadores a las capas internas de las redes ICS, ¿cierto? Entonces, dentro de esas mismas redes van a haber ataques y pueden haber, por ejemplo, spear phishing interno para hacerse con las credenciales del operador. Y ustedes pensarán, pero spear phishing interno, claro, po, si el atacante, el valor es muy alto, no va a poder saltarse los firewall. Se roba una credencial válida, ingresa a la red y ataca desde adentro. Porque si el valor es alto, el atacante se va a dar el trabajo y se va a dar las vueltas necesarias para poder hacerlo. Pero también tenemos acceso remoto. Entonces, cuando tenemos acceso remoto, estos mismos servicios que vamos ocupando muchas veces para saltar estos mismos pivotes, si no tienen una buena configuración, también por ahí un atacante podría hacer lo suyo. Y también la explotación de los CVE. Muchas veces también tenemos infraestructura, los mismos firewall tienen CVE, los mismos equipos de comunicación tienen CVE. Entonces, si en estas DMZ tenemos los equipos más jardinizados, también por ahí podrían ingresar. ¿Y para qué hablar del supply chain, riesgo de tercera parte? A través de distintos activos se podría generar un ataque. Entonces, tenemos varias opciones de acceso inicial.
Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver esto en el mundo real, tendríamos que buscar alguna APT de ataques que ya hayan pasado en el mundo. Y si los vamos a ver, ¿se fijan? Por ejemplo, este que fue bien importante, Sun World Team. Acá empezamos a ver que los atacantes, claramente las condiciones que tienen para hacer sus progresos son bastante avanzadas y son hartas técnicas. Parten por hacer explotación de CVE, de consumir servicios remotos y también verificar si en estas mismas zonas industriales hay dispositivos que estén expuestos a Internet. Muchas veces pensamos, pero ¿cómo? ¿Cómo? Casi rajamos vestiduras. Pero es casi imposible que nos hackeen por acá. Y empezamos también con algunas historias y también nos autonegociamos, que pensamos que los sistemas son imposibles de hackear porque están absolutamente aislados. Pero ¿qué pasa si alguien configuró algo malo? Hoy en día en temas industriales, si ustedes empiezan a investigar en el mismo Shodan, está lleno de accesos de PLC, de CDS, SCADA en el mundo. Y eso no es porque la gente lo haga intencionalmente, es porque básicamente somos humanos y cometemos errores. Entonces, esto pasa. Y estos sistemas se exponen a Internet, entonces por ahí también se puede dar. Y ahí como comenta Cristian Balboa, incluso con el Wi-Fi del vecino. También se han visto casos que cuando no se tiene una red de apoyo cercana, los atacantes van a buscar los neighbors, donde se pueda saltar a las redes. Entonces, los temas de intromisión de antenas y señales también podría ser, si el foco es sumamente alto de interés, también se pudiese dar por ahí. No es algo que sea descartable, sino es algo que podría suceder perfectamente dentro de un ataque, si el valor del activo lo amerita. Ya adentro empieza a moverse el atacante. Empieza desde los equipos que puede atacar, equipos Windows, equipos Linux, empieza a tomar acción. Y si puede cambiar firmware, recuerden que el firmware por dentro tiene Linux, probablemente, o sistemas embebidos de tipo Linux. Entonces el atacante perfectamente podría ser un sistema malicioso que tenga control y dejarle puertas traseras, porque eso también pasa en los ataques. Ya empezar a hacer evasión. También hemos visto latamente que la evasión de defensa y que los anti-malware y antivirus también son bypassiables. Hay gente que se dedica exclusivamente a eso y tiene cientos de formas de hacer bypass y acceso remoto y descubrimiento remoto en los mismos sistemas. Eso también podría pasar en conjunto que movimiento lateral. Y por ejemplo, acá ya tendríamos una falla porque en ambiente industrial no necesariamente vamos a estar monitoreando protocolos IT. Pero ¿qué pasa si el atacante está en la red del operador, en el workstation y está ocupando protocolo IT para hacer el ataque? Entonces, la convergencia ahí también tiene sentido. La convergencia con buenos tags, con buena separación, pero monitoreando el todo. Porque al final el ataque puede venir por protocolo industrial o por protocolo TCP/IP. Entonces, tenemos harto escenario, harta cancha donde el atacante va a ir pegando. Después acá tenemos comando y control que puede ser perfectamente por puertos comunes que no estamos esperando que se nos ataquen por ahí. Siempre estamos esperando el 444, pero eso solo pasa en YouTube en los ataques con Metasploit, pero no necesariamente el atacante va a ocupar eso. Y después tenemos Inhibit Responsive Function, que esto es la parte que le decía que es especializada de infraestructura crítica, donde acá tenemos bloqueo de mensajes, bloqueo de reportes, bloqueo de serial com y también tenemos denegaciones. Y acá no son denegaciones de servicio distribuida que vamos a bloquear con un CDN. Acá son bloque- denegaciones de servicios locales. Teniendo un exploit, se explota un servicio y ese servicio se cae. Y muchas veces en infraestructura crítica, ustedes lo saben mejor que yo, cuando se crearon y se ubicaron, con suerte, están corriendo a la actualidad en memoria y en CPU, porque se ubicaron con bajos recursos y para operar y hacer el proceso que tenían. Entonces, si tú le sobrecargas haciéndole peticiones, más de alguno que puede ser pentester de los presentes sabe que si tira un Nmap muy ruidoso en una red de escada va a botar los servicios.
Y eso se da porque no están preparados para recibir ataques, están preparados solamente para operar. Entonces, la denegación local de servicio perfectamente puede pasar. Y el Impaired Process Control. Acá tenemos fuerza bruta, modificación de parámetros, modificación de firmware y también mensajes no autorizados. Entonces también su sistema tiene bajo control de seguridad. También se pudiesen modificar sus sistemas a través de distintos tipos de ataques. ¿Y qué es lo importante y también lo interesante de este tipo de matriz que nos enseña un kill chain completo de cómo te van a atacar? Que al final salen las técnicas de impacto. Muchas veces la estrategia de seguridad solo se enfoca en el phishing y eso también es un llamado a atención para las personas que hacen seguridad hoy. Tenemos que ampliar el vocabulario, ampliar la conversación, empezar a pensar en el kill chain completo de un ataque, no solo pensar en las fases del phishing, que el usuario, y repetimos eso constantemente, pero ya, y las técnicas de impacto, ¿cómo nos vamos a levantar acá? Si se pierde el control del sistema, si se pierde la disponibilidad, si se pierde el safety, que es la seguridad global. O si se pierde la manipulación de los sistemas y estamos teleoperando una pala mecánica que está a miles de kilómetros. ¿Cómo lo hacemos ahí? ¿Cómo continuamos? Y ahí vienen los planes de continuidad del negocio, vienen los DRP, que son parte de la seguridad, y tendríamos que tener nuestros DRP industriales también, que pueden ser sumamente complejos de probar, por ejemplo. Paradas de plantas son complejas. Bajar un sistema para probar si el backup funciona también es complejo. Pero ya ha llegado el momento de empezar a pensar en los sistemas de DRP en entornos industriales. Si ya era difícil en TI, también acá tiene una alta complejidad, pero es parte de la conversación. Como ven, acá también algo súper importante, no podríamos hablar solo de un ciberataque o de ransomware, que también es una problemática que tenemos, que hablamos de ransomware y no nos metemos finalmente a ver cómo atacan. Si se fijan acá, los atacantes van cambiando su forma y no hay una fórmula mágica que te permita prevenirte de todos los tipos de ataques. Si se fijan, dependiendo de la motivación del atacante y la expertise del atacante, va utilizando distintos artefactos. Y eso también es parte del mensaje y la conversación de hoy. Cuando empezamos a entender estas matrices, nos damos cuenta que tenemos que apuntar a la globalidad del key chain, porque si solo nos enfocamos en una punta del iceberg, el atacante va a venir por un camino lateral y nos va a pegar por ahí. Entonces tenemos que tratar de hacer la amplitud, entendiendo que siempre vamos a tener un gap que no vamos a ver nada. Siempre vamos a tener zonas ciegas, pero lo importante es saberlo. Si tenemos zonas ciegas, saberlo, saber que en esa zona tenemos vulnerabilidades, no tenemos sonda, pero tenerlo con un plan de contingencia adicional. Porque acá también nos podríamos autonegociar y autoengañarnos, pensar y decir, no, tenemos toda la ICS cubierta y tenemos faenas por todas partes que hay en distintas ciudades y no necesariamente todo se está monitoreando. O quizás se está monitoreando, pero desde el punto de vista de operación, pero no desde el punto de vista de ciberataque. Entonces, si te fijan, esta información está a la mano, es gratis y nada impide que ustedes la puedan estudiar. De hecho, si buscamos pérdida de manipulación, vamos a ver la técnica, acá nos sale los tipos de métodos que se utilizan para esto y nos sale cuándo se ocupó. Por ejemplo, acá dice manipulación y ausencia del control y dice que se ocupó en Ucrania con el Landestroyer y con Stagnex. Acá salen las mitigaciones. Y también sale el link de interés donde se habla justamente de esto. O sea, no es teoría únicamente, sino es teoría basada en ejercicios de realidad que han sucedido en el entorno. ¿Alguna consulta hasta el minuto, equipo, team? Ya, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una clase bastante express porque voy a tener que retirar un poquito antes, pero les voy a dejar algunas cosas interesantes. Algo importante que estuve trabajando estos días, estuve montando un sistema que encontré que estaba genial, que se llama
Un segundito. Este sistema es un sistema que permite montar una emulación en torno a un sistema podríamos decir, de un sistema industrial. Entonces, esto se trabaja a nivel de Docker. Entonces, tú puedes montar un sistema que va a tener propiamente tal un flujo. Y esto está operando. De hecho, por ejemplo, si nosotros levantamos un Wireshark, nos vamos a dar cuenta que esto está en completa operación. Entonces acá tenemos unas turbinas, tenemos unos tanques, que estos son depósitos de combustible, en los cuales están en tiempo real funcionando. ¿Y cuál es la gracia? Que acá también tenemos un equipo de operación. Por otro lado, también tenemos un PLC. Entonces, acá tenemos hardware en torno al cual pudiésemos ir probando, ir trabajando estas configuraciones, lo cual este proyecto está genial porque no muchas veces tenemos la oportunidad de tener infraestructura de este estilo para poder hacer nuestro ejercicio. Entonces, también esto, si nosotros queremos meterle mano, tiene un editor donde pudiésemos añadir nuevas funcionalidades, nuevos sistemas de control, nuevos monitores o incluso hacer el nuestro propio. Porque ya con esto que se llama SCADA LTS, permite hacer justamente estos monitoreos y trabajar con PLC, subir la información y justamente escanear este tipo de protocolos. ¿Cómo nosotros pudiésemos implementar algo así? Que también sería la conversación. Es sumamente fácil. O sea, tiene alguna complejidad, pero no tanto. Tampoco es que es apretar un botón y que funcione el tiro, pero está bastante bueno. Voy a ver si se los puedo compartir por acá. Entonces, ¿cómo se hace esto? Básicamente, el sistema se llama LabShock. Vamos a buscar LabShock GitHub. Claro, pero en este caso son virtuales. Entonces, el PLC está corriendo y tiene su sistema. Y lo puedes configurar, le puedes decir que es cierto tipo de hardware. Porque también hay posibilidades de hacer esto en torno a algo físico, pero también requiere tiempo. Hay algunos manuales en internet, pero esto ya viene ready to fight, como se podría decir. Espérenme un segundito, que estoy buscando el link para poder compartirlo. Este no era. Es otro que... Ah, ya sé por qué. Un segundo. Ya sé dónde está. Estuve revisando varios proyectos, hay hartos proyectos interesantes de esta temática que a veces no los vemos y no los consideramos, pero no hay que esté lleno como las máquinas vulnerables que hay de hacking para IT, pero
al menos encontré unos 5 en torno a esto. Espérame un segundito. Un segundito. Regreso de inmediato. También se había roto. Ya, perfecto. Entonces, este sistema se baja con Docker, lo corren y va a tener por detrás todo esto, ¿cierto? Donde van a tener una estación incluso de ingeniero que va a simular justamente el ingeniero que accede a estos sistemas desde adentro y que está controlando esto. Son los mismos. Pero esto lo tienen ya listo para poder utilizarlo. Ahí la gracia es que lo pueden utilizar en conjunto con Portainer para poder controlar también los mismos contenedores que están. Realmente recomiendo Portainer en la versión Community. Es bastante útil. Acá vemos las mismas máquinas que tenemos y dónde están corriendo. Estas están en sus propias redes. Y la gracia es que esto justamente va a empezar también a generar logs. Se podría simular ataques contra estos servicios que están corriendo en Docker y también ver cómo hoy se está comportando en torno al tráfico que está generando. Por otro lado, también observar lo que... Un segundito, que recién levanté el Wirechat y tenía que hacer con privilegios. El mismo Wirechat también nos va a permitir hacer estos trabajos y entendiendo que antes no tenía los protocolos, pero hoy día tiene un montón de protocolos relacionados justamente a esta temática. Entonces, nosotros podríamos hacerlo con los PLCs que tenemos o ir a proyectos como el siguiente que les voy a mostrar, que les va a servir para poder justamente tener tráfico para poder estudiar, trabajar cómo se comportan las redes industriales. Por ejemplo, acá tenemos este proyecto de capturas de pickup industriales, por ejemplo, Tricon, Traffic, Triton, Execution,
justamente de un ataque proveniente. Y esto es lo que a veces no tenemos posibilidades de trabajar, tener acceso a un pickup que nos permita poder revisar los protocolos, poder trabajarlos, poder entenderlos y poder practicar también con los mismos filtros que se van a ir dando y trabajando. Les dejé el link de NetThread, sí. Vamos a cargar acá este pickup. Acá no necesitan mucho. Con Wireshark un pickup y ya tienen harto para empezar a estudiar protocolos industriales. ¿Se fijan? 7, S7Com. Ya no estamos hablando de lo típico que estábamos acostumbrados. Si acá hacemos un statistic, acá podemos ver las distintas IPs que tienen. Tiene harto movimiento, entonces no son casos tan sencillos de poder resolver a la primera y nos permiten también a nosotros poder probarnos y poder ver cómo está nuestro conocimiento en torno a lo que justamente se va dando en torno a este tipo de especializaciones, ¿cierto? Disculpen ahí que ese no era el que quería presionar. Acá tenemos los Destination and Port, IP Protocol. Ahí podríamos hacer distintos filtros para poder ir encontrando las distintas conversaciones que se van haciendo, distintos tráficos. Como ven acá salen los distintos tipos de paquetes que están corriendo en este escenario, donde tenemos Modbus, y acá aplicamos un filtro, lo seleccionamos. Acá no estamos utilizando la interfaz. Un segundillo. Voy a cerrar un poquito esto porque me puso un poquito lento porque tengo varias cosas paralelamente corriendo. Por ejemplo, este también tiene protocolo Modbus dentro de lo suyo para poder revisar cómo se comunica, qué se envía, si esto no hace sentido, si tendríamos que buscar algo adicional, cómo podríamos justamente crear reglas para esto. Si esto llegara a un 100, ¿qué nos podría interpretar? Por ejemplo, cuando esto lo ven dispositivos de incidentes, probablemente este sea tráfico normal y no tenga un tag de incidente. Entonces también es importante ahí conversar con los operadores que justamente son los que conllevan y trabajan con esta tecnología para conversar si estos son puntos comunes o tienen oportunidades de trabajar en conjunto para sacar mejor información. Acá, como ven, hay harto tráfico a nivel escala para que lo puedan revisar, lo puedan trabajar, que les va a servir justamente para probar sus capacidades. Este es un pickup de malware, que sería el caso Triconex. Estadísticas, vamos, lo primero, ver quiénes están participando acá. Dos equipos. Después revisar los tipos de protocolos que se tienen asociados, revisar las cabeceras de las cosas que se están enviando, trabajar conjunto con las estadísticas para revisar la longitud de los paquetes, buscar paquetes sospechosos que pudiesen estar pasando por esta red. Voy a cerrar acá un poquito y voy a abrirlo de nuevo.
Acá dentro de las estadísticas, únicamente UDP. Entonces acá tendríamos que ver qué es lo que está pasando dentro de esto, si acá tiene alguna posibilidad de encontrarse información en torno a este tipo de casos. Ahí sale el flag de Nozomi, que es justamente el aplicativo que lo comparte. ¿Qué más tenemos por acá? Acá compilación de ICS Pickup. Acá tenemos un directorio completo con distintos tipos de protocolos asociados a esta temática, desde Modbus, Ethernet, DNP3, S7, Tridium. Entonces, todos estos protocolos nos van a permitir también trabajar y entender cómo esto va. Y esto no necesariamente es malware, sino son protocolos que nos van a permitir entender cómo se van a gestar ese tipo de información dentro de la red. También lo que estábamos revisando recién, vamos a cerrar acá y vamos a volver a abrirlo. Acá también las aplicaciones que vimos recién, pudiésemos empezar a inspeccionarla para ver el tráfico que va pasando por ella. Si hacemos interfase en el VirtualBox o en el VMware, también podríamos estar a la vez monitoreando estas interfaces para ver lo que está pasando justamente por ahí. Por ejemplo, son protocolos de infraestructura industrial, que es justamente lo que tenemos simulado acá, va pasando por este punto. Si se fijan, entonces pudiésemos también trabajar en torno a hacer escaneo, hacer ataque y ver cómo se comporta, cómo los mismos paquetes van dando información. Hasta el minuto, ¿tienen alguna consulta, duda de lo que hemos visto el día de hoy? Nada, profe, todo claro. Ya, perfecto. Bueno, como les comenté, hoy día iba a ser ejecutivo porque tengo que hacer un trámite personal. Así que se puede compilar los archivos igualmente entre Wireshark, o sea, son pickup. Hoy en día Wireshark ya viene, antes había que cargarle los plugins por separado y hacerlo a mano. Hoy las versiones nuevas de Wireshark ya vienen estos plugins. Si se fijan acá tienen el 7COM, es cosa de que ustedes vayan haciendo los filtros. Y si hacen estos pickup, estos después los pueden pasar a distintos tipos de otras plataformas. Lo podrían pasar por un Security Onion, por ejemplo, para ver cómo se grafica, se va viendo, o pasarlo también por un Elastic, por un Kibana, para también tenerlo con una representación un poco más gráfica. Pero eso. Tienen acá harta información. Les voy a dejar una herramienta final que encontré que está súper buena, que les va a permitir justamente. Esto es un poco más trabajoso, pero también está interesante, que este es una simulación completa de una estación de gas para que puedan probarlo. Estos son 5 máquinas virtuales que trabajan con SCADA VR, que es la versión anterior al SCADA LTS. Y acá tienen las máquinas virtuales. Esas trabajan con host de Ethernet, con un VirtualBox, y se podría ver de esta forma y tendrían una estación de gas en la cual esta sería la simulación, que sería disculpen, una cámara de químico.
Entonces también son interesantes este tipo de simulaciones que se pueden realizar. Ahí les dejo el link y también les dejo la misión de montarlo. Solo necesitan tener un poco de RAM y tener los conocimientos básicos para configurar las redes y para que esto funcione. Y podrían tener un sistema también operando. Bueno, eso era lo que tenía para presentar el día de hoy. Disculpen lo express, pero tengo que realizar un trámite personal impostergable, así que estén muy bien. Ya nos vemos mañana con el profesor Ernesto Landa y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Chao, Gracias, profe. profe. Hasta la próxima. Chao, Chao, chao. profe, chao, chao, Chao. gracias. Gracias. Chao.